Está por acá Óscar Ortiz, él es representante de la CTM en Hermosillo, en Sonora, porque ya el secretario de Gobierno también salió a hablar sobre lo que está ocurriendo con el tema del transporte, de lo que sucedió con los choferes en el contexto a usted, para dar el contexto de lo que sucedió la semana pasada y lo que la CTM está pues denunciando, un cansancio de los choferes extremo, o Óscar, o cómo se le pudiera decir al respecto de la problemática que Sí, tenemos. primero que nada agradecer mucho la invitación a estar en este programa, felicitarlos, la verdad, una cantidad de temas tan importantes Sí. para nuestra sociedad. Bueno, mire, creo que es todo un contexto, no es un problema nuevo el problema del transporte urbano en Hermosillo y en todo Sonora, tienes mucha razón. Sí, sí, Se dieron muchos desgraciadamente. cambios, se ha modificado el Es lo sistema, mismo, sexenio y sexenio. Tengo 21 años de se periodista cambian, y es lo mismo. O sea, así cada es. sexenio empieza con problemas en transporte y que ese tendón de Aquiles. Por eso digo, bueno, pues, ¿qué Para no sigue? hacer tanta historia, porque creo que la conocemos quienes estamos en esto, pero ha habido una serie de cambios de las administraciones, ha sido a través de los concesionarios, ahora con una figura de empresas, de dos o más empresas que administran el transporte urbano. Pero aquí la parte principal, lo más importante en esto, Luis Alberto, es que lo que está afectando a los trabajadores y a la sociedad es las extensas jornadas de trabajo. ¿Por qué suceden estas jornadas? Porque el patrón no les está pagando a los trabajadores lo suficiente y les ofrece un bono para doblar turno. Así están trabajando. La gran mayoría de los choferes, de los operadores del transporte urbano en Hermosillo, trabajan de 15 a 18 horas diarias, Pero ¿cómo? con el afán de ganarse un bono que con el salario pues no lo tendrían. Entonces, ¿Y cómo le van a hacer si el próximo año se aprueba ya la Cámara de Diputados vacaciones de 12 días incluso y las yo no jornadas? lo sé, sí, tienes mucha razón, es un grave problema que tienes. Si bien es cierto, ahorita este servicio está concesionado, pero pues el gobierno, el Estado sigue siendo el responsable del manejo del transporte urbano. Entonces, tendrían que las autoridades del trabajo investigar, meterse en las tripas de lo que está sucediendo en el transporte urbano. Es urgente hacerlo. No, el caso más sonado es del accidente fatal que tuvimos, pero sabemos de decenas o tal vez cientos de accidentes constantes diariamente, ¿Por donde qué? Porque hasta entre las mismas unidades chocan. Entonces, eso no ¿por qué? tengan duda. ¿Qué tipo? ¿Porque se quedan dormidos también? ¿O El qué? trabajador está cansado, están sometidos a jornadas continuas, laborales muy extensas. La ley dice que deben ser 8 horas y si se hace tiempo extra debieran ser 3 horas nada más, como máximo al O sea, día. están dobleteando turnos. Sí, ¿por qué? Porque estas empresas hicieron lo necesario de una manera ilegal, despidieron a los trabajadores antiguos, no respetaron el contrato colectivo que garantizaba los derechos de los Exactamente. trabajadores e impusieron un sistema donde trabajan 5 días a la semana, pero trabajan 15 o 18 horas diarias, pero no respetando el tiempo extra doble y mucho menos el tiempo extra triple. Entonces, ¿Qué le piden a la autoridad a ustedes? Para pues con eso. sobre todo tanto a las autoridades del transporte como a las del trabajo, que se involucren, que investiguen qué está sucediendo en la administración de estas dos empresas. No están administrando bien, están abusando, están violando la ley y los trabajadores en el afán, insisto, de llevar un poco más de ingresos a sus familias, pues se someten a estos horarios. ¿A costa de qué? A costa del riesgo de su salud, de su vida, pero también de la misma sociedad. No hay que perder de vista que si bien es cierto, son choferes, pero no es lo mismo que traigan un camión de volteo donde traen roca o tierra o Totalmente. grava. Traen hasta 40 o 50 personas trasladándolas. Es Entonces, un tema importante, es un tema muy importante que están tocando. Mari, ¿qué es decir, sí, porque son dos empresas las que están, es que sí se la han llevado los últimos dos sexenios, así fue. El primero con los panistas hicieron un Consejo Nacional de Transporte para lavarse las manos y le pagaron a gente 5 años sin trabajar. Y luego llegó el siguiente gobierno y el gobierno que se acaba de ir y, pues a una empresa de la Ciudad de México para que se hiciera cargo. sí, Todos pensando en negocio o lavándose las manos y el problema sigue ahí. Y llega exactamente. este gobierno y en un año no se ha avanzado. Creo que es urgente tomar cartas en el asunto. No hay que perder de vista una realidad. Hay más de cerca de 500 concesiones del transporte urbano, pero ahorita están operando 250 unidades. Para poder cubrir de una manera normal y cuidando la salud del trabajador, tendría que haber, por cada unidad, tendría que haber 3 operadores.
Entonces hablaríamos que si son 450 concesiones, tendría que haber pues más de 1,000 operadores para poder que trabajaran de una manera normal. Tenemos ahorita, según datos que tenemos extraoficiales, entre 300 y 400 operadores. Por supuesto que no alcanza. Mari, ¿qué dijo el secretario de Gobierno? Adelante. Les informo que Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno, anunció que este lunes se lanzará una convocatoria para reclutar a nuevos choferes del transporte público. Escuchemos lo que dijo en este tema, por favor. Sí. Bueno, sí, es un problema que hemos estado registrando. Lo que hemos hecho ahí, desde luego, lamentamos mucho los hechos. Hemos estado cerca de las familias afectadas y lo que estamos haciendo al respecto es, o lo que estamos ya a propósito de esto, el próximo lunes vamos a presentar un programa de reclutamiento de nuevos choferes con un programa de capacitación que permita a los concesionarios contar con personal capacitado y en el número indicado para que estas jornadas tan extensas pues no sean el motivo por el cual los choferes se duerman y generen esta situación. ¿Serían cuánto las jornadas? No, las jornadas son de 8 horas normalmente, pero ante la ausencia de operadores, los concesionarios lo que hacen es extender una jornada adicional por 8 horas y les dan un descanso al día siguiente. La ausencia de operadores a veces hace que el operador que trabajó 16 horas no tenga al día siguiente descanso, ¿sí? Y entonces para evitar eso vamos a hacer una convocatoria para tener nuevos choferes, que los concesionarios cuenten con esos choferes capacitados y la ocurrencia de este fenómeno no se vuelva a dar. No es una responsabilidad directa de las empresas. Desde luego, pero siendo, como dice el gobernador, ocurriendo esto en el estado de Sonora, aunque administrativamente no nos corresponde, políticamente estamos comprometidos en intervenir. ¿Es alto el déficit de choferes? Sí, muy alto. Digamos, por cada unidad debe de haber 3 choferes, ¿sí? Y creo que, no recuerdo la cifra exacta, pero hay 1 o 1.5 choferes por cada unidad, entonces se requiere una cantidad adicional de choferes. Pues ahí está la información. Mari, muchas gracias. Gracias. Pues ahí está, te agradezco mucho, Oscar. Ojalá que sí haya, porque se trata exactamente del aspecto humano. Así como nos quejamos del transporte, digo, son humanos, no son máquinas los choferes. Solo, Luis Alberto, no basta contratar nuevos choferes, no basta solo con contratar nuevos choferes. Se tienen que capacitar, pero sobre todo pagarles bien. No se puede estar sustituyendo el salario con bonos que a cambio de jornadas exhaustivas. Se le tiene que pagar mejor a los trabajadores del volante. Y exacto, y también dignificar el transporte y que de veras, a ver, este gobierno ojalá haga una autocrítica en el tema. Ya pasó un año y no ha avanzado. Es decir, ahí está el tema. ¿Por qué? Exacto, porque hicieron un Frankenstein, un galimatías jurídico como siempre, a desatorar eso y a tomar el control otra vez y que sea el Estado quien lo organice. ¿Por qué tiene que ser una empresa? Hicieron negocio, pero bueno, pero como hay pacto, no se le ha castigado a nadie. Gracias. Gracias a ti, Luis Alberto.